veces, ¿no? Bueno, entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Consuelo Maquíbar, a Estela María González Cicero y a Carlos Mendoza, que nos van a hablar sobre los retablos perdidos de la Catedral de Yucatán a partir de un trabajo hecho por Berta Pascacho, que es, digamos, la titular de este tema. Entonces, doctora, por favor. Buenos días a todos. Es un placer compartir esta tertulia con cada uno de ustedes, sobre todo porque cada uno es autoridad en el tema y creo que todos en muchos momentos conocemos Yucatán y sobre todo las doctoras han trabajado mucho en Yucatán, igual que Carlos, que ha sido quien se ha encargado del archivo del Arzobispado de Yucatán. Voy a dar comienzo, me habían comentado o habíamos hablado de platicar un poquito más que nada sobre cómo se llegó a realizar este artículo. Es un artículo que es interesante porque realmente nunca fue el tema central de una investigación. Fue como un artículo que resultó de un hobby o de un gusto por tratar de entender qué había pasado en la catedral, qué era parte de su historia que se había perdido, porque tenemos un edificio que es impresionante, simplemente desde que uno entra y lo ve y lo recorre en cada uno de los centímetros cúbicos que tienen, y no puede uno dejar de preguntarse qué pasó, qué historias nos puede contar este espacio, qué cosas adornaron y ornamentaron este espacio tan bello. Debió haber tenido en algún momento un retablo que fuera digno de ello. Y desde el 2006 que yo llegué por primera vez a Yucatán, sentí que tenía, al momento de querer empezar a trabajar esta región peninsular, un compromiso de en algún momento de mi vida contestar esa pregunta. Y pasé casi 14 años para poder contestar la pregunta, para poder ir hallando las piezas. Esto fue un rompecabezas que me recuerda mucho a los rompecabezas que pone Adavi semanalmente y que nos resultan muy inquietantes y además muy pedagógicos. Y pues a lo largo del tiempo se convirtió en un gran rompecabezas que terminó en un artículo que realmente se escribió muy rápido, pero que su proceso para encontrar esta información fueron casi 14 años. Y me llena de satisfacción poder haber contestado una de las primeras preguntas. Yo espero que no me tarde otros 14 años para contestar otras preguntas que hay por ahí en el ambiente, pero hoy quiero hablarles un poquito más sobre cómo fue este largo proceso, porque el artículo pueden leerlo, de hecho al final de la presentación pongo el link de donde pueden ustedes descargarlo y accederlo, pero me gustaría más como compartir la experiencia de lo que implica trabajar un patrimonio histórico perdido, que es algo que muy pocas veces como historiadores del arte nos aventamos al abismo de intentar realizar, porque siempre buscamos como que o esté el legajo o esté el objeto y queremos hacer algo que resulte magnífico de principio a fin y que nos conteste todas las preguntas. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a este patrimonio perdido? Que tenemos un edificio que sabemos que había algo ahí, pero no sabemos qué es lo que había y cómo llenar este vacío histórico que cada vez se está volviendo más importante en nuestro país, porque Yucatán no es el único lugar que tiene esta problemática. Cada vez estamos perdiendo más patrimonio, tanto mueble como inmueble. Cada vez hay más incendios, como los que acaban de pasar en algunos templos, que perdimos pinturas murales valiosas. Entonces aquí viene como una intención de rescatar y un compromiso también de devolverle algo al pueblo yucateco de lo mucho que he recibido desde el 2006 hasta la actualidad, porque realmente ha sido un pueblo muy generoso conmigo, muy generoso con mis investigaciones, siempre dispuesto a participar, siempre dispuesto a apoyarme con información. Entonces, voy a dar paso a compartir la presentación, voy a compartir la pantalla.
Y quiero empezar con una frase que resume total y absolutamente todo lo que para mí ha sido mi trabajo como historiadora del arte. Esta es una frase dicha por una de nuestras acompañantes el día de hoy, la doctora Consuelo Maquibra, en 1989, que constituye una respuesta que ella hace o un comentario que ella hace a una ponencia que originalmente dio la doctora Elisa Vargas Lugo sobre el arte barroco en Sinaloa, donde la doctora Vargas Lugo expone un trabajo diciendo cuáles son las problemáticas de trabajar una región o una localidad cuando tenemos pocos documentos de archivo, cuando ya no tenemos completas las piezas de los retablos, cuando hay faltantes, cuando hay variantes, cuando hay muchos procesos históricos de por medio que imposibilitan poder hacer un rescate completo de ese patrimonio, pero que de una u otra manera se tiene que hacer. Y a mí me encantó porque este texto a mí me llegó en el 2009, cuando empecé la maestría en Historia del Arte, y desde entonces se ha convertido en una especie como de mantra, como de frase a seguir, porque creo que resume en gran medida una parte importante del trabajo del historiador del arte y dice, el ideal de todo historiador del arte es el de contar con el documento que le permita confrontar la información con la misma obra de arte. Sin embargo, las dificultades en este sentido son ampliamente conocidas. Por lo anterior, este tipo de estudios, refiriéndose al estudio de la doctora Vargas Lugo que compara las piezas con otros lugares del territorio novohispano, permite rescatar muchas cuestiones que de no hacerse así permanecerían en el anonimato. De ahí la necesidad de integrar de forma metódica y constante esta información a través de inventarios y catálogos que se convierten en valiosos instrumentos de consulta que propician nuevas investigaciones. Creo que este párrafo, que es uno de los últimos con los que cierra la doctora Maquíbar, es inspirador en el sentido de que nos abre caminos y vertientes a todos aquellos que nos interesamos por el patrimonio perdido, por el patrimonio que no está. Y ahí están las claves, que siempre yo lo he considerado y lo he tomado en cuenta en mi trabajo como historiadora del arte. Los maestros que nos preceden y los que los precedieron a ellos, en sus trabajos nos han dejado un conjunto de claves muy importantes de cómo trabajar. Yo considero que cuando alguien dice, porque es muy común escucharlo de la gente joven que a veces pues tendemos a ser un poco soberbios, ¿no? Y dicen, es que ese trabajo está superado. No, los trabajos no están superados. Los trabajos son las bases fundamentales, son nuestras fuentes primarias como historiadores para saber de dónde partir para hacer cosas nuevas, para proponer cosas nuevas, para continuar un camino que ya se ha hecho andar. Entonces, siguiendo todo esto, yo en la primera situación con la que me confronté al elaborar esta reconstrucción histórica del retablo fue que no tenía la pieza y en ese momento, en el 2006, no tuve acceso al archivo histórico del arzobispado. Desafortunadamente las situaciones eran otras y no se pudo acceder. Por más que lo intenté en 3 ocasiones, fueron 3 strikes y regresaba. Sin embargo, eso no quería decir que hasta ahí estaba todo y ahí lo podíamos dejar, no. Gracias a un amigo, el doctor Leonardo Icaza Lomelí, en paz descanse, en sus charlas de café siempre me decía él que si quería yo estudiar algo que ya no existía, lo primero que tenía que contemplar y entender era el espacio arquitectónico. Y en este sentido, este, y en este sentido, una de las cosas más importantes era aprender a ver ese espacio, pero él siempre comentaba, no hay que ver el espacio a través de una lente, hay que ver el espacio a través de la mirada, de los ojos, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, ver cómo fue creado, cómo fue constituido, cuáles son los efectos de luz,
cómo fue construido, qué es lo que intentaban, siempre preguntándose qué es lo que intentaban resguardar ahí. Y entonces los primeros años era ir al sitio, verlo, me pasaba las tardes escuchando misa después de hacer mi trabajo de campo, iba a la última misa y siempre sentándome en lugares totalmente diferentes para poder entender un poco esta perspectiva de este lugar y sobre todo cómo estaba, lo que estaba ahí, qué era lo que se podía ver. Y entonces lo primero que me di cuenta es que ahí había un retablo de grandes magnitudes. La pregunta del millón era, ¿cómo era ese retablo? Las primeras descripciones yo las encontré en Francisco Cárdenas Valencia y en Diego López Cogolludo, quien hablaba de un primer retablo con 3 cuerpos y su remate, que constaba de 8 columnas y 4 nichos en los que estaban las imágenes y hace una descripción completa. Algo que ya había yo leído en diferentes historiadores del arte, que hablaban de que las descripciones vienen a ser la fuente primera con la que contamos para poder intentar entender qué es lo que estaba en ese espacio. Pero si la leemos a detalle, nos vamos a dar cuenta que por más no es tan rica, tan llena, tan compleja. Sin embargo, cuando esta descripción la unimos con la de Diego López Cogolludo, que parece no solo haber leído el texto de Cárdenas Valencia, sino también intentar complementar, nos da cuenta de un poco más de detalles y empezamos entonces a formar una idea. Estas 2 descripciones yo las leí recorriendo la catedral en muchas ocasiones con descripción en mano, así casi con Cárdenas Valencia en una y Cogolludo en la otra, e ir recorriendo la catedral para intentar entender hasta dónde llegaba, la altura y todo. Y de ahí surgió un primer boceto. He de decir que soy muy mala en los dibujos, así que me auxiliaba en la computadora y en la tableta para poder ir armando y reconstruyendo un modelo que terminó siendo como este. Para ese momento, pues no había acceso al archivo, así que todo lo que hice en ese punto fue guardarlo en una carpeta, en un folder amarillo, e ir guardando esa información conforme iban pasando los años y los tiempos de trabajo de campo. Y cada vez que regresaba yo, en ese momento ya estábamos trabajando con la doctora Consuelo de la tesis de licenciatura, luego la de maestría y luego la de doctorado, y siempre le platicaba yo de los hallazgos y me decía, paciencia, Berta, paciencia. Y sí, aprendí con el tiempo que la paciencia es el mayor de los secretos. Entonces, ya cuando empecé a hacer un análisis un poco más detallado, di cuenta que ese retablo pudo haber tenido como modelo el de Xochimilco, que fue un modelo que estuvo muy en boga y que además se replicó en diferentes sitios. Claro que aquí todo parece dar a entender que no se trató de un retablo de forma de biombo, sino que era completamente lineal para adaptarse al muro testero, pero que muy posiblemente, aunque se realizó en la primera mitad del siglo XVII, sí buscaba seguir como los modelos que estaban en boga o que estuvieron en boga en el centro novohispano, que esa era una tendencia en todo el territorio. Hasta ahí la primera parte, pues podríamos decir que estaba resuelta, pero cuando leo a Carrillo y Ancona, a Crescencio Carrillo y Ancona, encuentro que dice que un obispo manda tirar ese retablo, Gonzalo de Salazar, para hacer Padilla, para hacer otro retablo completamente nuevo a la moda. Y no solo quiere un retablo completamente nuevo, sino que además lo que anhela y desea es que sea hecho por artífices de otras latitudes. Nunca se especifica si eran españoles, si eran novohispanos, si eran poblanos, si eran guatemaltecos, no. Simplemente que quería que fueran artistas de otras latitudes y que fuera completamente diferente a ello. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a revisar y hacer un pequeño catálogo de los retablos, empiezo a recorrer la península de Yucatán. En el 2009 me tomo la tarea de irme un considerable tiempo a Yucatán, prácticamente con una mochila y cargando 8 kilos de equipo.
y recorriendo cada 2 días una población diferente, abarcando Yucatán hasta parte de Quintana Roo, fotografiando retablos, viendo las piezas y todo, y empiezo a hacer una especie de pequeño catálogo y de registro fotográfico. Me empiezo a dar cuenta que ya existía un retablo con pilastras estípites y ese estaba en Valladolid, que era anterior a este segundo que se manda a hacer. Entonces, aquí estamos hablando de que estaba buscando algo diferente. ¿Y qué era lo diferente? Justo Sierra O'Reilly, por más difícil que apareciera, nos describe, ese primero en describirnos este retablo. No es una descripción exacta y muy detallada, pero nos da una idea de lo que teníamos enfrente y empieza a cobrar sentido los agujeros que todavía podemos admirar en el muro testero, empieza a cobrar sentido ese basamento de mampostería que tiene con las 2 escalinatas la catedral, empieza a cobrar sentido que de repente le pedí al sacristán si me podía ir detrás del altar para ir a recorrer todo el espacio y ver las marcas que tenían en el piso y en las paredes que todavía se conservan. Y digo, aquí existió algo más grande. Y entonces recurrí con mi formación como historiadora a algo que creo que todos tendríamos que considerar en un momento, la historia oral. Me iba a las misas en diferentes momentos, en diferentes días, en diferentes tiempos y hablaba con la gente de mayor edad. Normalmente pensamos que la información va a llegar a nuestras manos así vía documento y no. Empezaba a platicar con ellos y hablaba sobre la catedral, cuánto tiempo tenían llegando a ella, con comunicaciones coloquiales que después se convertían en el hecho que me platicaban, es que mi abuelo venía y me contaba que cuando Salvador Alvarado y era así, y era asado, y que había aquí un retablo, y que aquí habían pinturas, y que había... Entonces todos esos detalles los fui vaciando en un registro antropológico que me permitió darme cuenta de que todavía había y todavía existe en Yucatán una historia oral muy viva, una historia que se ha transmitido de generaciones, del abuelo y que todavía comparten y que desafortunadamente a muchos jóvenes ya no les interesa, pero a otro tanto sí, y busca como rescatarla y tenerla presente. Pero esto no era suficiente para llenar ese vacío de histórico. Entonces comencé a buscar fotografías antiguas, fotografías que me permitieran tener un acercamiento de cómo era esta pieza, fotografías que desafortunadamente no eran muy nítidas, pero que tenían en sus manos familias meridianas e incluso gente en Valladolid, que tenían fotos antiguas que habían pertenecido al abuelo, al bisabuelo, y que digo, me permitían verlas o tomarles una foto tratando de que siempre que fuera con la mayor calidad e imprimirlas a una gran resolución. Y aquí viene el trabajo detallado de estar con cuentahilos, algo que ya no es muy común. Yo al menos no lo he escuchado de mis compañeros de generación, de estar sobre las fotografías, porque todo es computadora, ¿no? Pero la computadora no nos permite ver detalles. Entonces, con la fotografía nítida, ir viendo con el cuentahilos detalle por detalle. Y a veces encontraba un elemento, marcaba, señalaba, esto es acá, esto parece el otro, y ir buscando estas fotografías que me permitieran entender qué existía. Toda fotografía, aunque me dijeran, tengo una, pero era de Semana Santa y está tapado el retablo, no importa, yo iba y la veía, porque en medio de esos espacios de la cortina, a veces dejaban pequeños detalles de los laterales destapados y me permitían ver los detalles de las pilastras. Entonces, para mí, esas cosas pequeñas eran oro molido para ir reconstruyendo cada pieza, cada parte. Y encontré también otras fotografías que ahorita ya están circulando desde hace unos años en internet, que las familias los han compartido, de cuando fue la incursión de Salvador Alvarado y de la destrucción de la catedral, que también es importante porque pese a que hay fragmentos y todo, nos permite ver un poco más de cerca detalles de lo que fueron los retablos. Creo que ahorita la tarea que está pendiente es
tratar de construir los retablos colaterales que tuvo la catedral, que fueron cerca de 8, que pues se han perdido. Pero yo espero que alguien más siga esa tarea porque no sé si la vida me vaya a dar para lograrlo. Y después, esto, ya encontrando y ubicando y teniendo mis notas, empecé a dedicar un tiempo a buscar las piezas como un rompecabezas. ¿Cómo surgió esto? A partir de la plática con un custodio en Mamita, el señor me platicó y me dijo, ¿por qué le interesan todos estos muebles viejos? No, es que mira, aquí esto implica y simboliza. Y le empezaba a explicar y este detalle, ¡ay, qué interesante y todo! Y le digo, ¿y ustedes no tienen piezas ahí guardadas en los cuartos del convento? Sí, pues sí, tenemos unos pedazos de lo que fue un retablo o un pedazo de santo. ¿Quiere verlo? Sí. Me iba yo, miraba, tomaba fotografías y demás. Y le digo, ¿de casualidad hay un lugar de donde estas piezas vayan a parar en Mérida? Y me dice, no, en Mérida no, pero por ejemplo en Valladolid hay pedazos de retablos que fueron tirados en un pozo y que fueron tirados en un cenote, que el padre los sacó y no sé qué. Y entonces, cámara en mano, me trasladaba yo a Valladolid. Me decían que en Ticul, me iba yo a Ticul. Al lugar donde me dijeran, iba yo buscando esos fragmentos de piezas. Y aunque no iba encontrando cosas de la catedral, sí iba encontrando fragmentos muy importantes de otros retablos, que me hacían pensar que no todo estaba perdido. Y en las tardes que tenía libres, después de una digna champola en la sorbetería Colón, que todos conocemos, me iba directamente a los museos, a revisar los museos y a ver las piezas. Ya me conocían. De hecho, la primera vez que me vieron viendo esta pilastra, me dijo el custodio, no se cansa usted, ya lleva 1 hora enfrente de esta pieza. No se cansa, no quiere que le traiga una silla. Y le dije, no, pero si no le molesta, me puedo sentar en el piso. Siéntese, al fin no hay visitantes, ¿no? Y entonces ya me conocían que iba, que cada determinado tiempo me acercaba y observaba detalle. Empecé a notar que algunas de las piezas tenían estas huellas de incendio, de humo, y dije, no puedo creer que sea tanta mi suerte que esto sí sea de la catedral. Y entonces, a volver a revisar las fotografías, dije, sí, es la pilastra de la catedral, pero le falta el capitel. Y entonces la empecé a ubicar, pero ahí me di cuenta de otro detalle. Cada pilastra en cada cuerpo era diferente. Entonces, no podía yo decir, esta me resuelve el problema y ya lo logré. Pero dije, si existe esto, hay otras piezas. Pasó un tiempo antes de que yo tuviese la fortuna de platicar con una de las personas encargadas de la Virgen de Maní, de la Virgen de Lunar, que gracias a unos amigos, Julián Zul y Abraham Colín, tuve la oportunidad como de conocer más a detalle y de platicar con él sobre sus historias de cómo la Virgen caminaba y sale de la iglesia. Todos esos detalles que a mí me encantan antropológicamente, pero le hice la misma pregunta que le hacía a todos los custodios y sacristanes. ¿Habrá algún lugar a donde vayan a dar las piezas? Y me dijo, sí. Hace unos años ayudamos al padre de este momento a transportar unas piezas al Museo de Civilchaltún. Ese es el lugar a donde van a dormir los fragmentos de santos y de retablos. Dije, ¿cómo? Me dice, sí, no lo sabía usted. No, pues tengo años buscando dónde va a parar todo esto. Ahí llevamos las piezas que nos quedan. Y entonces me trasladé al pueblo de Civilchaltún, que tiene un cenote hermoso, por cierto, por si quieren ir a visitarlo, junto con el Templo de las Muñecas, que es espectacular. Pero ahí encontré esta pequeña pilastra que iba justo en el ático del retablo, que era la más pequeña. Y dije, bueno, son parecidas a la del tercer cuerpo. Seguí mi recorrido. En varias ocasiones yo había visto esta pieza del Museo del Mundo Maya, pero no me había detenido con suficiente paciencia hasta que un día dije yo, voy a ir a perder todo un domingo a ver el Museo del Mundo Maya. Y me paré y me empecé a ver la detalle
Ya para ese momento ya tenía bastante memorizado las fotografías de retablo, así que saqué la tableta, lo comparé y dije, aquí está San Francisco, he encontrado la escultura. Y fue algo muy emocionante, bastante inquietante para los custodios, porque no me separaron de ahí por más de hora y media. Estuve viendo por detrás cómo estaba tallado y todo, les expliqué qué es lo que estaba intentando hacer. Me dijeron, sí, no hay problema, mientras que usted no lo toca, perfecto, de acuerdo, ni flash, ni tocarlo. Fueron muy cordiales conmigo, incluso el vigilante intentó platicarme lo poco que sabía de la información y estuve viendo a detalle, pude tomar fotografías con mucho detalle y acercamiento, ver que todavía tenía parte del estofado, pero los fragmentos no estaban completos hasta que llegó la exposición de la flora en la cultura mexicana en el Museo Regional de Antropología de Yucatán del Palacio Cantón, donde al pararme a este marco dije yo, ¿por qué se me hace tan familiar? ¿Dónde lo he visto? Y entonces empecé a buscar en mi pequeño catálogo de registro fotográfico de los retablos, ¿de dónde? ¿De dónde he visto este modelo? Nada, nada, nada. Dije, ¿será que va a ser mucha mi suerte, que es la de la catedral? En efecto, eran los marcos que tenía la antigua catedral. Prácticamente el trabajo ya estaba hasta cierto punto avanzado en un 70%, ya había una idea de de cómo estaba conformado el retablo. Ahora faltaba la parte más importante y medular. ¿Cuál era el programa iconográfico? Y aunque las fotografías me permitieron ir tratando de ir reconociendo cada uno de los santos con los atributos iconográficos, también he de decir que no se podía ver completamente todo. Así que dije yo, Yucatán siempre se ha caracterizado por tener una serie de personajes ilustrados y una serie de personajes que se han dedicado a la literatura. En algún lado debe de haber una descripción que nos hable de esto. Y no erré. Perdón, antes de eso, las columnas que faltaban también empecé a darme cuenta que se habían trasladado a Mashcanú y a Tecoj, tanto la del primer cuerpo, que es la que tenemos en Mashcanú, como la del segundo cuerpo, que es la de Tecoj, pero estas que son posteriores, los dos retablos al retablo de la catedral, siendo el más cercano el de Tecoj y el más lejano el de Mashcanú, fueron tomadas de este retablo, pero modificadas para hacer un estilo de capitel regional, ya no siguiendo los órdenes clásicos. Y entonces sí, hubo la posibilidad de realizar una reconstrucción de cuáles fueron cada una de las pilastras que tenía en los cuerpos este retablo. En el primero eran similares a la de Mashcanú, nada más de que un poco más estilizadas en la talla. Las de Tecoj, de la misma manera, estaban en el segundo cuerpo. Las que todavía se conservan en el Museo de la Ciudad de Mérida, en el tercero, y para el remate estaban las que tenemos en el Museo de Civil Chaltún. Y continuando con lo del programa iconográfico, encontré esta joya, y es una joya porque aquí es donde tenemos que darnos cuenta de la importancia de los esfuerzos que han hecho instituciones como Adavi de proporcionarnos toda una guía y un listado completo desde los libros que han circulado en la Nueva España y que se encuentran en muchas bibliotecas todavía del país, hasta como el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en este espacio que es ampliamente conocido, pocamente consultado, que es la Biblioteca Virtual de Yucatán, en donde podemos acceder a los documentos o a los libros antiguos a través de su sitio y consultarlos en línea y leerlos. Y ahí encontré la Catedral Poética de Mérida, devocionario escrito en verso y variedad de metros por Nicanor Contreras Elizalde, quien se volvió mi héroe, porque él va detallando el santoral de la catedral conforme a las fechas de los festejos y además le va poniendo una de rimas poéticas. A veces como que no se conocía muy bien la advocación del santo, pero él habla del entusiasmo con la que la gente celebra
cada uno de los santos que se encuentran en el retablo de la catedral. Y entonces esos vacíos iconográficos donde yo decía, ¿será que es San Lorenzo? ¿Será que no es San Lorenzo? ¿Será que es Santa Inés? ¿Será que no es Santa Inés? Se empezaron a cerrar, porque con esto ya teníamos completamente una visión y un panorama que permitía trabajar el programa iconográfico. Y aquí venía lo interesante, sacar todo el cúmulo de información de ese sobre tamaño doble oficio que durante 14 años se había conjuntado en un rincón de mi estudio y que ahora había que empezar a unir las piezas de rompecabezas. He de decir que la pandemia fue un momento ideal para eso. Yo pensaba que todavía faltaba mucho y busqué, dije, bueno, en algo me tengo que ocupar en esta pandemia, ¿no? Y entonces, a sacar todo en una gran mesa y empezar a unir los puntos y con una fotografía de alta resolución empezar a llenar los huecos y dije, ya está, lo tenemos. Ahora viene el trabajo, pues fácil, porque lo difícil fue encontrarlo todo. Era interpretar, reconstruir, hacer un trabajo interdisciplinario donde yo quería que se reflejara esa variedad de fuentes, las fotografías, los fragmentos de piezas que tenemos, la historia oral, los documentos que hay en el archivo del histórico del Arzobispado de Yucatán, que aunque no tienen mucha información sobre la catedral, porque desafortunadamente se ha perdido, sí tiene información. Son pequeñas frases, pequeños párrafos que permitieron ir hilando toda una historia a manera de un tejido. La historia no es más que un tejido, de ir con detalle viendo cómo sacar una puntada para poder explicar algo que tenemos tan visible ante la vista que se vuelve invisible. Entonces, en este punto, yo agradezco mucho al licenciado Carlos Mendoza, que fue un apoyo importantísimo para mí, porque iba yo buscando otras cosas en ese momento, desde que empecé a consultar el archivo, yo iba buscando sobre los retablos de la sierra y le platicaba yo mis encuentros y hallazgos y lo que estaba buscando de la catedral. Entonces, en sus ratos libres, él me ayudaba también a buscar ahí en los documentos y me decía, mira maestra, aquí hay una mención. Y entonces ya se iba formando. Por eso es que digo que este artículo es un trabajo de muchos. A mí solamente me tocó ser la recopiladora y la que interpretó, pero yo agradezco a todos las observaciones que en su momento se me hicieron, a cada uno de mis maestros, dos de ellas aquí presentes, al licenciado Carlos, ha sido un apoyo incondicional y un entusiasta de su trabajo en el archivo, a la Fundación de Adavi, que gracias a ellos tenemos acceso a ese archivo tan valioso, y a su directora, la doctora Estela, que ha hecho un trabajo impresionante. Entonces, pues yo creo que hasta aquí dejaría la presentación para dar paso a la conversación. Este es ya por último los links donde se puede revisar el artículo para que lo lean por completo. Más que nada quería mostrarles el recorrido que es de estos 14 años que llevó este proceso. Hola, bueno, yo quiero, bueno, después de esta fantástica crónica, de esta importante investigación, pues recalcar algo muy importante que se mencionó. La presencia de Adavi en los últimos 10 años en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán ha sido fundamental. Hay un antes y un después, y a nombre de las autoridades eclesiásticas y de todo el equipo de aquí, pues aquí abiertamente agradecemos esta cuestión, ¿no? Se mencionó que en el 2006 empezó esta investigación y se le negó el acceso al archivo. Parte importante de estar cerrada esta investigación es porque no habían inventarios, no habían catálogos, ni siquiera estaba organizado pues los distintos acervos documentales, ¿no? Entonces, a partir del 2013, en conjunto con las autoridades eclesiásticas, Adavi, pues empieza el gran proyecto de no solamente conjuntar todos los acervos documentales, sino también
crear estas herramientas de consulta. Se traslada la información de la catedral al exconvento de Concal y empieza esta reorganización y reclasificación. Ahí empieza la asesoría y acompañamiento de Adavi y también empieza la apertura a nuevas investigaciones. Entonces, se empezó a conjuntar otros acervos, como es el archivo, no solamente el archivo del despacho de los obispos, que abarca desde 1543 hasta 1980, sino que también otros acervos de gran importancia, como es los archivos parroquiales, ¿no? Y entonces citó bueno, su trabajo cita dos libros de fábrica, el de Mashcanú, creo, y el de Tecó. Y precisamente esos libros vienen del archivo de las parroquias, que en los 70 se conjuntó en la catedral, pero que a partir de 2013 se trasladó hasta el 2020 toda esta información. Y hay que recordar que en los archivos parroquiales no solamente hay información del orden sacramental, sino están las cuestiones disciplinares, ¿no? Y de ahí están precisamente estos libros de fábrica que habían permanecido totalmente inéditos. Yo solo se lo había encontrado, que lo había citado Nancy Farris en su gran estudio, ¿no? Sobre la sociedad maya durante la dominación española, ¿no? Entonces, por eso igual soy muy contento de estar aquí porque pues aquí están los resultados de todo este largo trabajo, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto realmente haber podido realizar este conversatorio, esta tertulia, a partir del artículo que escribiste, ¿no? Hablas de que fue un verdadero rompecabezas, y yo diría que primero fue hacer las piezas para hacer el rompecabezas, porque las piezas verdaderamente qué lata te dieron con todo lo que nos has comentado, y también, pues bueno, la paciencia tuya de no quitar el dedo del renglón, y a pesar de 14 años lograste formar y darnos a conocer pues esta historia, sobre todo del primer retablo, ¿no? Que creo que ese es el más desaparecido, el que totalmente estaba olvidado o tal vez perdido en la memoria del pueblo yucateco, ¿no? Del segundo, pues hay más detalles, hay mucho más, ya hasta fotografías, que fue lo que a mí me asombró, de que hubiese hasta fotografías de este retablo, ¿no? Y que el primero, pues vuelvo a repetirte, estaba totalmente perdido, y el haber ya logrado no solamente recuperar información de él, sino hasta que nos des un dibujo sobre cómo debía haber sido ese retablo, pues verdaderamente ilumina mucho ese pasado. Yo desde niña, toda la vida en la catedral, pues siempre había yo considerado que una catedral estaba totalmente vacía, ¿no? Era una catedral fría, sin trasladarte a nada que pues te enriqueciera tu fe o te enriqueciera tu admiración hacia un arte que ligado a la religión, pues pudiera transmitir, porque bueno, en la iglesia todo es transmisión, difusión de la doctrina, no hay un clavo puesto que no signifique algo, ¿no? Entonces, yo decía, pero aquí, bueno, lo primero que supe fue que las tropas de Salvador Alvarado estuvieron dentro de la catedral, y ahí había hasta caballos, y se comía, se hacía pequeñas hogueras para hacer comida para los soldados y de todo. Bueno, pues realmente fue una destrucción, pero enorme. Y bueno, sabemos algo de un Cristo que allá había, y ciertas, así como ciertos, pues relatos que la historia oral dejó en la población, y que después, bueno, se transmiten y han seguido. Pero en realidad nada que fuera una cuestión académica tratada de manera, pues, documentada sobre lo que pudo haber sido, ¿verdad? Fue y después desapareció por obra de otro obispo, ¿no?
Entonces, también me hacía yo, decir, de un lugar que toda la vida se dijo que era un lugar muy pobre, que no había esto, que no había lo otro, que era solamente el trabajo de los indígenas y que claro, pues era mucha la población indígena, se lograba sacar cierta riqueza, ¿no? Pero la riqueza de los encomenderos yucatecos en nada tiene que ver con la riqueza de los de la Nueva España, ¿no? Estos eran unos pobres ricos, que su riqueza pues no significaba absolutamente nada y toda la vida si uno lee toda la documentación del siglo XVII, es un llorarle al rey de que no tienen esto, de que no tienen aquello, que los ayude, que les permita. Y a eso se debió que también pues la encomienda durara hasta el siglo XVIII, cuando desaparece en todos lados a fines del XVI, principios del XVII, ¿no? Y en Yucatán, bueno, pues se alarga porque pues de eso vivían. Entonces, ¿cómo es posible que se den este tipo de gastos tan fuertes? Sobre todo, bueno, la misma catedral, ¿no? Se va por tercias partes, la corona, los encomenderos y los indígenas. Entonces, pues yo creo que más fue sobre los indígenas que sobre las otras partes, ¿no? Porque el trabajo duro de la obra de mano y de todo el levantar la iglesia misma, pues fue obra de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, se hacen esos retablos tan verdaderamente pues grandiosos, porque solamente al ver la dimensión y el tamaño de la catedral y decir un retablo que llegue del suelo hasta el techo, es verdaderamente una cosa de admiración y que eso pues podía, dijéramos, reforzar la devoción, podía reforzar el sentimiento de estar en un lugar sacro, porque eso es lo que toda esta vestidura que dan los retablos es esa, ¿no? El centrarte que no estás en cualquier lugar, sino estás en un lugar sagrado, en donde todo está puesto para recogerte y entrar en comunicación con Dios, ¿no? Entonces, pues todo eso tiene sentido en función del gasto tan fuerte y que colaboró el rey y colaboró la sociedad y los indígenas y de todo. Y entonces, bueno, pues creo que el primer retablo era más bonito que el segundo. Después de que vi el segundo tan recargado, que de verdad dice uno, no, la verdad que creo que el primero estaba más lisito, más, o sea, que no le apachurra a uno, no le cae a uno esta situación, ¿no? Entonces, creo que pues ha sido muy bonito el leer tu artículo en el sentido de darnos a conocer todo este proceso. Y también, pues así como que de pronto leí lo del otro obispo que quiso destruir y poner a la moda, y yo dije, bueno, y nadie se rebeló contra eso. Nadie dijo, qué barbaridad. O cuando menos, Berta, cuando tú dices que encuentras cositas aquí y allá, ¿no habrá sido que en el despedazadero que hicieron se apersonaron curas y dijeron, ay, yo quiero para mi iglesia esta parte, yo quiero para nada? ¿Quién sabe cómo es que esos pedazos llegaron a los pueblos, no? Triste, ¿verdad? Porque luego ni un obispo ni el otro que empezaron esas magnas obras lo lograron ver. Porque si en 1609 llega el primera cosa de que el rey sí les va a ayudar para hacer el retablo, después hasta el 35 viene la descripción de Cárdenas y Valencia. Entonces dices, bueno, pues hay un periodo enorme para poder hacer, yo no sé cuánto duraría hacerse ese retablo, pero menos de 10 años no. Entonces, porque además es la cantidad, además de imágenes que lleva, las pinturas, y pues sí, empieza uno a pensar en el retablo mismo y dice uno, bueno, es que esto tuvo que haber sido una obra de ingeniería increíble, como cualquier retablo de todas las catedrales, dice uno. No es fácil parar tanta, dijéramos, madera, tantos tablones y tanta cosa para hacer la base del retablo y sobre esa base el peso de todo lo que llevaba el retablo en sí. Entonces, yo no sé si hay tratados sobre la construcción no de lo bonito ni las imágenes ni nada, sino la construcción misma de la tabla
qué va a ser el retablo, porque verdaderamente tenían que amarrarse en las paredes, tendrían que tener una cimentación muy especial para que eso permaneciera en pie y no se viniera para abajo, ¿no? Porque en Yucatán no tiembla, pero en todos los lugares de México que hay, Oaxaca, que es tan temblorosa, hay unos retablos verdaderamente inmensos también. Entonces, y pensamos pues que desde la Edad Media que vienen, creo, haciéndose retablos para las iglesias, dos cosas. Habrá tratados sobre cómo construir un retablo desde el punto de vista arquitectónico, no religioso. Y si en un momento dado esa construcción se mantuvo, porque yo los veo y claro, vas viendo que de biombo o que aplanados o que X cosa, ¿no? Si la iglesia misma estableció cómo hacer un retablo, o sea, ya no lo estructural, sino lo que va a ir encima de esa estructura, ¿no? Que tiene que haber santos, que tiene que haber esto, que tiene que haber lo otro, bueno, sabemos el sagrario siempre en el centro y un crucifijo, bueno, y vemos en muchos retablos la vida mariana, o sea, la vida de la Virgen vinculada a Cristo, la vida de Cristo, y en algunos casos la vida del santo patrono de la iglesia, ¿no? A quien se le dedica la iglesia. Pero eso está dicho en algún, porque la iglesia todo establecía cómo se hacía la catedral o cómo se hacían los templos, hacia dónde tenía que mirar la iglesia, hacia cuántas cosas, las cúpulas, las torres, en fin, hay todo, eso sí, hay tratados en el sentido arquitectónico, en el sentido de pinturas igual, ¿verdad? Los colores que debían utilizarse, a los santos cómo debía que presentarse, en fin, esos también hay tratados sobre ello. Pero vuelvo a los retablos. Me imagino que sí los debe haber, y yo los desconozco, pero bueno, eso es un poco, porque sí impresiona, a mí me impresiona mucho más que el retablo, la ingeniería del retablo. Es verdaderamente grandioso. Y por otro lado, la iglesia en esa construcción y en ese hacerlos primorosos, bonitos, llamativos, que fueran verdaderamente lo que te liga de tu devoción a Dios. Entonces, no sé si lo hay, y no sé si Berta tú tienes al respecto, pues me imagino que sí, conocimiento al respecto de esto después de hacer este artículo. O Consuelo, que se ha dedicado tantísimo a ello, nos puede realmente decir a ese respecto. Y otra de las cosas que pues llama mucho la atención es que en la Catedral de Mérida, el edificio mismo de la Catedral de Mérida, porque pues para los vecinos que no pasaban de 100 españoles, hacer una catedral de ese tamaño, el mismo obispo lo dice, es una exageración lo que se está haciendo. Con 50,000 pesos se debió haber construido un templo pues moderado y no que costó de 250,000 a 300,000 pesos, ¿no? Entonces, pues no, realmente como yo digo, estaban tan acostumbrados viniendo de Europa que todos eran unas inmensidades de catedrales lo que se hacía, pero realmente la Catedral de Mérida es una catedral soberbia, muy austera, tal vez porque no tiene retablos, tal vez porque no tiene pinturas ni nada, se nos hace sumamente austera, pero es magnífico el edificio como trabajo arquitectónico, es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, claro, era imposible no hacer un retablo también grandioso, ¿no? Tenía que ir una cosa con la otra, no hubiéramos puesto un retablo chiquitito, pues hubiera sido totalmente desproporcionado a las dimensiones. Entonces una cosa exigió a la otra, ¿sí? Y sí, pues los gastos eran realmente importantes para ese entonces, para esos vecinos, también para esos indígenas y para la corona también, que la corona todavía vivía llorando pues dineros para que se les enviaran por todos los compromisos y guerras que sostuvieron en esos tiempos. Entonces,
pues verdaderamente yo he visto muchos retablos de muchos en otros países y he visto retablos sobre todo en Oaxaca y hay dos retablos que a mí verdaderamente me maravillan. Es decir, los vi antes de que Elina entrara a restaurarlos y los vi después de restaurados y mis felicitaciones para Elina. Yo siempre bajo el sombrero a los restauradores de porque dice uno de esto, sepa Dios que va a resultar y resulta la quinta maravilla, realmente. Entonces, están los retablos, sobre todo en cuanto a dimensiones. Está el retablo de Yanhuitlán, que no sé si podemos tener una imagen de eso, que es impresionante, del tamaño que es. Yo a veces digo, ¿será como el de Mérida o no? Entonces, porque es gigantesco, es decir, uno no lo puede ver, estando cerca de él, no puede uno verlo hasta el final, porque se va uno para atrás. Entonces tiene uno que tener una distancia para alcanzar visualmente a verlo completo. Y es así precioso, todo dorado. Bueno, yo fui en un intermedio en donde habían desbaratado el retablo y estaba todo extendido piezas por piezas en el piso. Y yo dije, ay, qué bárbaros, pero ¿a quién se le ocurre hacer esto? No van a poder después, ¿quién sabe qué tabla corresponde a qué parte y de todo, ¿no? Pues la verdad, cuando regresé y lo vi, dije, Dios mío, esto es así, la quinta, creo que estaría como de esas 10 maravillas del mundo antiguo, creo que el retablo de Iñahuitlán es una de esas del mundo después colonial, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo le pasé unas fotografías a Fabiola, no sé si podrán verse, y el otro es Coislahuac. Es otro retablo muy diferente, porque además es un retablo blanco, de manera como biombo, pero es una belleza, verdaderamente es una belleza y es grande también, no tan grande como el de Yanhuitlán, porque también la iglesia no es tan grande como la de Yanhuitlán, pero de verdad vale la pena un viaje para ver esos dos retablos, ¿no? Y y bueno, pues mis felicitaciones, Berta. Yo, la verdad, admiré mucho tu trabajo, sobre todo por tu paciencia, ¿no? De no desistir de querer armar algo con tan poquita información y además, pues tu entrega de ir a todos los pueblos y a donde te decían y trasladarte y hacer y sobre todo tengo que reconocerlo porque en tu caso nadie económicamente te ayudó. Realmente fue siempre un gasto personal toda esta investigación y que sí significa mucho para uno, como igualmente significa tu aportación para la historia de Yucatán. De verdad, pues como yucateca, mi agradecimiento de esa aportación tuya y ojalá sigas trabajando en Yucatán y sigas dándonos estos frutos y en los cuales pues me gustaría que muchos jóvenes lo tomaran como no se desanimaran al no encontrar la información debida es decir, me cambio a otro tema y ya aquello lo olvido y lo dejo porque no hay forma de llegar a él, ¿no? Sino que siempre, una vez que inicien alguna investigación, no importando si en 20 años o en 10 años, bueno, como son jóvenes, hay vida por delante. Entonces, pues mis felicitaciones y creo que ya con relación al propio retablo, ya Consuelo nos hablará ampliamente, ya que ella es la especialista en esto. Bueno, pues muchas felicidades, les agradezco mucho el que salgan de todo esto. En eso es cuando cobra vida o cobra sentido todos estos arreglos de los archivos, ¿no? Cuando ve uno que sí sirve este trabajo para recrear la historia de siglos pasados. Entonces, felicidades. ¿Ya le entro, Fabiola? ¿Ya? Bueno. En primer lugar, desde luego, lo que debo de decirte, querida Berta, es que me siento muy feliz de ver cómo realmente ya eres una gran historiadora del arte. Y bueno, de alguna manera
pues me siento muy contenta porque hemos caminado juntas un buen trecho. Entonces, conozco bien todo tu empeño y toda tu paciencia, desde nuestra famosa imagen mariana que nunca pudiste verle bien por abajo cómo era, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que nos has dejado realmente un legado muy interesante de cómo se debe estudiar, investigar a partir justamente, pues como tú lo dices, de retazos, de retablos, de pedacitos de tal cosa. Y resalto mucho tu paciencia, pero esa paciencia viene por el amor que tienes a tu estudio, a tus investigaciones y a lo que de hecho va haciendo un historiador para el resto de su vida. Y tú ya lo eres, o sea, te falta todo un camino inmenso porque eres bien chiquita, de edad, bueno, de estatura por ahí nos vamos también, pero de alguna manera tienes mucho por delante y lo que me encanta es que estás dando pasos muy firmes, estás dando pasos muy académicos, digamos, dentro de todo lo que es el proceso de una investigación. Esto a mí me gusta muchísimo porque de alguna forma todo lo que tú hiciste para este gran estudio de la Catedral de Mérida es realmente lo que está manifestándose de tu trabajo como historiadora del arte. Evidentemente lo hiciste para esto y lo vas a seguir haciendo para el tema que se te ocurra trabajar. Dentro de lo que tanto mi gran amiga Estela como tú misma has plasmado en el artículo, bien, hay dos cosas, bueno, hay muchas, pero que quiero comentar. A nivel personal, esta catedral a mí siempre me ha sobrecogido muchísimo y desde luego nunca la he estudiado con la profundidad que tú lo has hecho, pero cada vez que voy, si puedo, voy a la catedral porque realmente es imponente y cuando uno investiga y lee y sabe que esta fue la única catedral que se terminó en el siglo XVI. Esto es inaudito, porque si nosotros vamos a Guadalajara, a Puebla, pues de luego la de México, etcétera, se tardaron siglos. Sí, la de México, por ejemplo, ¿no? Hasta el siglo XX se le siguió poniendo que si las ventanas, etcétera, etcétera. Y esta de Yucatán, a mí eso me llama muchísimo la atención y a lo largo de tu investigación y de lo poco que he leído, porque he leído muy poco a propósito de este tema, es realmente mucho, muy interesante y de ahí viene, estaba yo recordando lo que dijo Toussaint y verdaderamente te ríes porque pues no la considera realmente una señora catedral. Hasta dice que qué feas las torres. En parte tiene razón, se ven muy desproporcionadas, vaya, pero lo que es muy meritorio es que se termina dentro del propio siglo XVI, la única. Ninguna otra catedral de la Nueva España tiene por eso esa unidad arquitectónica. Esto es maravilloso porque es esa apariencia externa que es muy masiva, porque es muy masiva, a mí me llama mucho la atención al entrar, se aligera con esa, estoy diciendo tonterías que no me oigan los de estéticas, porque en realidad estoy hablando de mi personal apreciación. Siento que se aligera porque realmente está considerado, yo no sé si fue Agüero o quién de todos los arquitectos en resumen, lograron tener esta unidad arquitectónica. Esas bóvedas casetonadas que tienen mucho que ver con el exterior también y que a la vez dan esa luminosidad en el interior extraordinaria, porque no necesitamos luz eléctrica para nada, sino que justamente todo el conjunto arquitectónico, cómo lo ilumina en el interior,
En fin, o sea, son muchísimos, no sé, comentarios muy personales míos de realmente cómo se aprecia en sí la arquitectura. Como arquitectura es realmente impresionante. Ahora, si a eso le añadimos el estudio tuyo maravilloso de los retablos que hubo, porque ciertamente cuando uno entra, es como cuando entraba yo a la Catedral de Zacatecas y la veía nada más con el Cristo, igual pasa aquí, pues, ¿no? Ya lo de Zacatecas lo podemos dejar al margen porque ya tiene su retablo ultra contemporáneo. Pero en el caso de Yucatán, es realmente sumamente interesante el estudio importante, el estudio que nos das, que lo que a mí me preocupa, Berta, y eso no sé cómo hacerle, Estela, porque Sí, esta revista de la Universidad Sevillana, pues no se sí, va a saber aquí, ni en Yucatán tampoco, exactamente qué es lo que pasó en la catedral. Entonces, abro un paréntesis para ver qué se puede hacer, que se dé a conocer en Yucatán cómo eran esos retablos, cómo, o sea, tu estudio, tu trabajo, que desde luego, como tú bien dices, y espero así que así va a ser, que lo vas a continuar, porque realmente es una gran aportación. Entonces, y eso es lo que hace un buen historiador del arte. Y de alguna manera, pues estás conminada a seguirle, porque si tú crees que ya dejándolo así terminas, fíjate que no. Hay mucho todavía que perseguir, hay mucho, desde luego, que tiene que ver, y eres muy buena tú con trabajo de campo, cruzas muy bien todo lo que logras a partir desde luego, el archivo documental, etcétera, etcétera. Pero lo que logras y tienes un gran acercamiento tú con las personas, y eso complementa muy bien, por tú misma lo dices, de que buscaste y que platicaste con los ancianos, que en realidad ahí es donde tenemos la historia pasada. Los jóvenes no tienen la menor idea ni les importa, desgraciadamente, qué hubo ahí o qué pasó ahí. La ven así pelona, ah, pues qué bueno, así estaba. Pues no, ¿verdad? Entonces, no sé, hay que ver de qué manera ojalá se pudiera acercar tu trabajo y que ese es el primero, pero yo espero que le continúes porque valdría mucho la pena. Hay poca recurso bibliográfico, lo sabemos todos los que estamos aquí, sobre justamente la catedral. Entonces, me parece que sería extraordinario, porque después de lo del doctor Bretos, pues creo que ya no se ha hecho nada, ¿verdad? nada. Ya no, ¿verdad? Entonces, valdría la pena, Berta, el que ojalá se pueda ver de qué manera, no sé, con la Secretaría de Cultura o como se llame allí en el estado, no sé, el que pudieras entrar en contacto con ciertas personas para poder continuar trabajando a propósito de la catedral. Sería estupendo. Insisto, porque este artículo pues, lo van a leer o ya lo leyeron en Sevilla, pero pues ahí se queda. Lo importante es el que se conozca aquí en Yucatán, precisamente, en Mérida, precisamente. Hay muchísimo dentro de lo que estaba comentando mi amiga admirada Estela sobre los retablos, y ciertamente, y ahí yo apunto algo, Berta, perdón que sale tu maestra, pero no me gusta que lo compares con Xochimilco, porque no tiene nada que ver el retablo de Xochimilco con lo que pudo haber pasado en Mérida, porque además pues, no tuvieron nada que ver los artistas de una zona como van a ser los artistas de Xochimilco o de, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el otro, que son de Huejotzingo. Nada que ver esos dos retablos con lo que pudo pasar ahí en Mérida. En fin, eso tú sabrás cómo lo tomas, pero de acuerdo a lo que ahorita Estela estaba comentando de los retablos, es ciertamente
todo un reto debió de ser para hacer los retablos, querida Estela. Y sabemos muy bien porque tenemos los contratos de muchos de ellos y tenemos empezando por el gran contrato que todo el mundo hemos utilizado para justamente referirnos a cómo se trabajaba un retablo. Tenemos el contrato del siglo XVI de Simón Perins de Huejotzingo. Y entonces, a partir de ese contrato y de todo lo demás que se ha encontrado, sabemos cómo se contrataba, quiénes participaban, cómo se estructuraba el retablo y la cantidad, esto sí es impresionante, de trabajadores que participaron en una máquina, como le decían ellos. Y lo mismo debió pasar en la Catedral de Mérida. Lo mismo debió de ser de los españoles a cargo del proyecto, firmando tal y cual lo que cada quien tenía que hacer, y la cantidad de participación indígena que debió de trabajar, como sabemos que participaron en todos los demás retablos que tenemos documentados. Exactamente debió de ser igual. ¿Por qué? Porque los artistas que llegaban pues eran de la misma región, o sea, no región, del mismo lugar, eran españoles. Entonces, la forma como se trabajaba en España, pues ellos la traen a la Nueva España. Y yo siempre, aunque a veces, pues tal vez a alguien no le parezca, pero yo siempre pienso que estos contratos del 16, como el de Huejotzingo, nos están abriendo el camino a los gremios. Estos primeros arquitectos, escultores, pintores, debieron de ser los fundadores de los primeros talleres gremiales, que no los teníamos. Pero ellos ya vienen con una mente bien organizada, con trabajo que así se trabajaba en Europa, y para mí ellos van a ser los iniciadores realmente del trabajo gremial, tanto de escultores como pintores como de arquitectos. Y ciertamente el trabajo arquitectónico y escultórico de un retablo tiene muchísimo que ver con la tradición europea. De hecho, pues lo vinieron y lo establecieron aquí. Y aquí entonces se van a formar, que esto lo hemos hablado muchísimo, Berta, tú y yo, de cómo debió de ser la organización gremial para hacer los retablos. Y lo mismo debió pasar en Mérida. Exactamente igual, aunque no tenemos, ojalá Dios te favorezca con que encuentres los contratos, ¿verdad? Sería maravilloso. Eso sería, bueno, ya te juro que hacemos fiesta si los encuentras, porque realmente sería estupendo tener ya claridad de cómo lo trabajaron. Y debe de ser, perdón que lo diga, debe de ser una copia de lo que se hacía aquí en el centro. ¿Por qué? Porque así se trabajaba en Europa, así se trabajaba en España. Entonces, igual debieron de trabajar también ahí en Mérida. Debió de ser diferente tal vez la organización de los equipos de trabajo, lo que sea, pero lo que traían ellos de conocimiento sobre cómo trabajar la madera, sobre cómo estructurar el retablo, que ciertamente, como decía Estela, es impresionante cómo se armaba un retablo. Es un trabajo de arquitectura, de ingeniería, y luego ya viene todo lo que podríamos decir artístico, de darle forma a las pilastras, a los entablamentos y desde luego las imágenes. Esto tenemos muy claro, y cada vez lo confirmo, de que dentro de un mismo taller debió de haber especialidades. Los que trabajaban las imágenes, por ejemplo, la escultura, los que trabajaban las imágenes exentas, los que trabajaban las columnas, los que trabajaban los entablamentos, los que trabajaban los relieves. Debió de haber, pues no creo que todos hayan sido preciosos y fabulosos para trabajar todo. Digo, eso hasta la fecha, pues nos vamos especializando en lo que tenemos gusto y facilidad por el trabajo. Así debió de ser también en los retablos meridianos, definitivamente debió de ser igual. Ojalá y de alguna manera
con todo esto que ya tienes avanzado de trabajo de archivo, que pudieras, o sea, lo que me interesa es que te metas en tu cabeza que este es un trabajo de vida. O sea, esto no se va a acabar ahorita ya por un articulito, conste, articulito para la Universidad de Sevilla, para nada. Esto ya es, pues es un poco lo que a mí me pasa con Tepozotlán. Por más que ya no quiero pensar en Tepozotlán, pues claro que sigo pensando. Y sigo pensando en muchas cosas que todavía no se descifran. Pero de alguna manera, aunque yo me vaya ya espero para allá arriba, los que sigan seguirán buscando lo que no ha sido posible de dilucidar, ¿no? Entonces, yo cierro esto y ya después si quieren más comentarios los haremos, en conminarte pues a que esto no lo cierres ahorita, sino que tengas en mente que tienes que seguir trabajando y todo este proceso que has tú seguido para darnos a conocer los retablos de la Catedral de Mérida, pues esto nos indica que tienes realmente un camino como historiadora del arte mexicana, porque además esto es lo importante, historiadora del arte mexicana, para todo lo que hay en tu país, para todo lo que me queda muy claro que tu región de trabajo es muy local, o sea, y está bien, o sea, yo no digo que no, pero todo lo que ya tienes en tu cabeza y en tu corazón, pues hay que explotarlo y hay que seguirle. Y me felicito de que haya sido mi alumna. Muy bien. Gracias, Fabiola. Gracias, doctora. Sí, es para quien nos esté viendo que no conozca la Catedral de Mérida, bueno, quien no conozca Mérida, estamos hablando de Mérida, Yucatán, porque existen otras Méridas en el resto del mundo, hay una en Sudamérica y obviamente la española. Y como mencionó la doctora Estela, pues era un lugar secundario dentro de las posesiones coloniales, virreinales españolas. No había, la tierra de labranza era durísima, no hay ríos, no hay manera de transportarse en la península, es una zona caliza completamente. Ahorita, pues, digamos, está muy en boga porque sus playas son maravillosas, ¿no? Pero en ese momento de la colonia, y cuando llegan los primeros conquistadores, se tardan mucho además en conquistar. O sea, no ya llegamos y ya sentamos, o sea, no. Se tardan mucho menos que la guerra chichimeca que tomó medio siglo, o sea, hacia el norte de México. En el caso de Yucatán, pues también se tarda precisamente porque no había tanta afluencia. Incluso Montejo tuvo que llevar personas de aquí del centro de México, que eran parte de sus encomiendas, a poblar la zona de Yucatán. Y cuando empieza el auge de Perú, pues se van a Perú. O sea, yo sí he tenido relación, por ejemplo, de personas que estuvieron en la fundación de Puebla y que posteriormente estuvieron en la fundación de Yucatán, de Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, sí es para alguien que no conoce como todo ese pasado colonial de Mérida, pues se le hace una catedral hasta moderna, precisamente porque no tiene un retablo. Lo que destaca ahí ahorita es el Señor de las Ampollas, el Cristo de las Ampollas, un Cristo negro impresionante. Pero, como dice la doctora Estela, bueno, los que vivimos ahí y que, pues, nunca pensamos que pudiera haber un retablo, ¿no? Que es una característica novohispana, yo creo que es una constante en todos lados. Sí es muy imponente y tú dices, bueno, ¿cómo le hicieron? O sea, sí es impresionante conocer, así como a David lo que hace cuando llega a un lugar y si alguien no sabe, pues capacita. O sea, todo este gremio, el protogremio que menciona la doctora MacGyver,
¿Cómo le hicieron en Mérida? Se llevaron a todos, se llevaron a todos los carpinteros, a todos los doradores, a todos los pintores a hacer esos retablos, o capacitaron a las personas de ahí, porque además tenemos la otra parte franciscana que también es muy hacendosa, pero obviamente la catedral no es franciscana, ¿no? Entonces, le dijeron a los franciscanos que instruyeran a los nativos, o sea, quédase como, obviamente, hasta que la doctora no encuentre el contrato, ¿no? Pues se va a estar en la interrogante, ¿cómo le hicieron? Porque además, hasta principios del siglo XX, Yucatán no estaba conectado vía terrestre así, con una infraestructura impresionante desde la Ciudad de México hasta Mérida. Era más fácil para los yucatecos ir a Florida, por ejemplo, o tal vez ir a Cuba, bueno, más bien ir a Cuba o a Europa, que venir a la Ciudad de México. Entonces, si pensamos también en todos estos periplos que se pasó Hernán Cortés en las Higueras y que se perdió, claro, era la base de la península yucateca, pero para llegar a Yucatán era un logro. Era un logro. Hasta la fecha. Sí. Bueno, ahorita ya está. No tanto. Sí, pero si uno piensa, todos esos artesanos que tuvieron que trasladar, o sea, se trasladarían los artesanos, los capacitarían ahí, ¿de dónde sacaban el dinero para dorar, para estofar, para hacer tantas cosas que se hacen en un retablo que, como dice la doctora, pues es una obra de ingeniería impresionante, porque pues, no es, afortunadamente ahí no tiembla tanto, o no tiembla. Cuculcán está de buenas todo el tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Inclusive aquí, o a lo mejor la doctora Maguíbar, si en algún momento se registrara un terremoto que desprendiera o tirara algún retablo, ¿no? Pues lo acabamos de vivir en el 17, todo lo que se cayó. Sí, Nuestros conventos preciosos del 16, de Morelos, por ejemplo, pues fueron arrasados al derrumbarse bóvedas y cúpulas, y es muy triste todo lo que se perdió, ¿eh? Se está tratando de recuperar, pero yo aquí, perdón que me meta un poco, Fabiola, sí es realmente muy importante el terreno yucateco, porque ciertamente no tienen, fuera de los huracanes, no tienen realmente problema de construcción. Es bien interesante cómo los españoles lograron entender el suelo yucateco, que tampoco es fácil, porque también eso tiene mucho que ver. Pero de alguna manera, todas las construcciones eclesiásticas del mero Yucatán, o sea, del centro, de la capital, alrededor, etcétera, pues es extraordinario cómo logran. Y volvemos a lo que tú dijiste hace un momento. Es muy diferente el trabajo de la península con respecto al trabajo del centro de la Nueva España. Entonces, eso también por eso es tan importante la investigación de Berta, porque necesitamos conocer más a propósito justamente, porque sí tenemos trabajos antropológicos muy buenos, muy interesantes, pero de alguna manera nos urge el trabajo de historia del arte. Esto sí nos falta bastante. Claro, Perdón. No, así es esta charla. Pues sí, ahorita la doctora alguna vez nos recomendó Los Pilares de la Tierra, que no sé si hayan leído esta novela impresionante de un constructor de catedrales. Así es. ¿No? Y claro, estamos hablando de la Alta Edad Media, muy complicada, muy complicada, pero yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer paralelos con respecto a los constructores, al trabajo de los constructores. Sigue siendo pesado, ¿no? Pero en ese momento tenían que ingeniárselas, yo creo que mucho más. Para subir las piedras, o sea, uno imaginarse subir las piedras, no sé, 30, 40 metros.
Sí, de hecho, pues les puedo adelantar un poco que, sí, con la sensación y hago mi publicidad. Eh, pues el trabajo de la catedral es el primero de una serie de 3 artículos Ah, muy bien. terminados, ya en proceso de publicación. De hecho, el segundo, por cuestiones de imprenta, se ha retrasado, pero iba a salir en octubre, pero tal vez ahora salga en diciembre. Y creo que va a contestar muchas de las preguntas que nos hicimos hoy, porque si bien no encontré el contrato, porque como le decía a Carlos, el día que encontremos el contrato, Carlos, vamos a hacer fiesta y lo Claro. estuvimos buscando, pero sí encontré el libro de fábrica de Mashcanu. Exacto. Y entonces Excelente. hago este segundo artículo junto con todos los documentos y nuevamente vuelvo a hacer un trabajo de hilado fino, de sacar de inventarios, de sacar de correspondencia, de obtener detallitos, datos hasta debajo de las piedras. Hago un artículo que justamente va a hablar de cómo era el proceso constructivo de estos retablos para el siglo XVIII, cómo se están costeando, y por primera vez va a aparecer una pequeña nómina de artífices que están trabajando en Yucatán. ¿Y quién está haciendo qué cosa? ¿Quién está estofando? ¿Quién está haciendo el sagrario? ¿Quién está tallando las esculturas? ¿Quién está haciendo la pintura? ¿Bajo qué modelo los están encargando? ¿Cuál es el discurso del retablo? ¿Cuánto se está gastando? De hecho, el artículo se llama 700 libros de oro para el altar mayor de Mashcanu, porque se usaron 700, después de sacar toda la cuenta, 700 y tantos libros de oro que se compraron al señor Bermeut, que trabajaba además en la catedral. Se los compra Joseph González, quien fue el que pagó de pío a pao el retablo como una forma de que quería que el obispo le considerara la oportunidad de permanecer en Mashcanu por su cuestión de salud y porque estaba cerca de la estancia de su hermano. Y ahí nos narra cómo los mayas iban y cortaban la madera de la estancia, cómo la trabajaban, cómo se les pagaba, cuánto se les pagaba, a través de qué. O sea, ese artículo nos va a dar un poco de luz respecto a cómo se está trabajando y se está construyendo un retablo, quién lo está costeando, porque además fue tan detallado el querido Joseph González que anotaba hasta, me dieron tanto para la limpieza de espejos y fulano donó tanto para que le pusieran el palo de la cruz al sagrario y fulano donó. Y entonces fue un trabajo de reconstrucción donde el único que me faltó, y lo tengo pendiente, es el nombre del pintor, porque ese fue el único que no pude conseguir el nombre del pintor del cuadro de Juan Diego con el lienzo de la Virgen de Guadalupe. Pero sí encontré el modelo del que viene, entonces va a ser un estudio muy completo que además a mí me encantó porque aunque fue parte en su momento inicial del trabajo de la tesis de doctorado, se volvió un artículo totalmente aparte ahora que lo volví a retrabajar, sobre todo porque tenemos ahí un retablo que está proyectando un discurso sobre, sobre el sentir criollo, pero desde el punto de vista yucateco, Ah, qué desde el maravilla. punto de vista novohispano, sino cómo están retomando todo esto y están retomando además un sermón que un yucateco, un jesuita avecindado en Yucatán, dio para la celebración de la Virgen de Guadalupe, que se volvió un sermón con mucha difusión para nombrarla la madre de todo el territorio, cómo él está usando este discurso para plasmarlo en el programa iconográfico del retablo. Es algo que conforme fue pasando el tiempo y fui encontrando más datos, caí en cuenta de que José González tenía una idea, porque era un criollo yucateco muy orgulloso y precisamente en medio de Camino Real construyó el gran estandarte que fue un retablo de menor magnitud que el de la catedral, pero igual de imponente, era completamente dorado y del cual se tomaron algunas partes, dos pilastras del diseño de la catedral para ponérselos a su retablo.
Y el tercero, que también ya está ahorita en dictamen, ya está en ese proceso largo de la publicación, pero que si todo augura bien saldría el próximo año, es TECOJ, que nos va a hablar de los donantes, nos va a hablar de quién está costeando, por qué razones están costeando, cómo se están trayendo piezas de otros lados para armar un retablo. Entonces, creo que estos dos trabajos, si bien nos giran en torno a la Catedral de Mérida, están relacionados porque la Catedral de Mérida fue el eje y el modelo para poder construir estos dos. Y mientras que el de la Catedral de Mérida duró casi 10 años, fueron 9 años en terminar de edificarse, el de Tecoj, que se comienza 2 años después, Francisco Sanguino, que es el que lo manda a construir, lo concluye en 5 años. Entonces, estamos hablando también de una cuestión del dinero y de cómo las familias están aportando, y lo que decía la doctora Estela cuando estaba haciendo los comentarios, cómo estos encomenderos eran como los pobres ricos de Yucatán, pero sí había un dinero que estaba circulando y que era parte todavía de estas estancias y de estas encomiendas que se seguían manejando, pero también de una explotación del recurso, porque a mí lo que me encanta del artículo de Mashcanu es que nos muestra cómo todos los materiales son de origen yucateco, salvo los libros de oro. Entonces están hablando de dónde están trayendo la cal, de dónde están trayendo el añil, de dónde están trayendo la madera. O sea, nos están hablando de una forma de construir retablos al estilo yucateco, con los modelos ya modificados y además adaptados al gusto local, que eso es algo muy importante. Ya anteriormente había salido un artículo sobre los 3 retablos de Cariátides, que están en Manidos y uno en Teabo, pero de ahí tomé la fuerza para decir, vámonos con esta trilogía que creo que nos va a enseñar un poquito a comprender cómo se están fabricando estos retablos en Yucatán, aunque sea un poco tardía porque es el 18, pero nos dan una idea de cómo se están trabajando las cosas, cómo se están encargando las piezas, cómo se están ensamblando, cómo hay un trabajo de por medio. Y aunque no tiene que ver con retablos, también hay otro artículo que ya prometen que sale en diciembre por la Universidad Veracruzana, donde hablo del proyecto de Crescencio Carrillo y Ancona y la reestructuración o remodelación del Templo de Luz en nombre de Jesús María, que eso es muy interesante porque nuevamente nos habla de la dinámica entre arquitectos y maestros mayas que le están quitando el trabajo a los arquitectos para poder construir y hacer las cosas y adaptarlas. Pero lo más impresionante de ese trabajo de reconstrucción es que nos habla de una nómina de artífices alemanes que están trabajando en Yucatán para principios del 19. Uno trabaja sillería, otro es pintor de mural y el otro es carpintero y el otro está encargándose de la elaboración del ciprés y uno más que está encargándose como de llevar las piezas para la herrería. ¿Qué época es? Ya es para principios del 19. 19. Entonces, se está hablando de una dinámica, de un cambio de dinámica que se está empezando a presentar, pero donde están presentes los arquitectos locales, los maestros mayas que están prácticamente quitándose y llevándose el trabajo y que están conviviendo con maestros de origen extranjero que están trabajando. Y Carrillo y Ancona presenta su dibujo que dice, aunque ya esa iglesia ya no existe para nada porque también se derrumbó y ahí se fundó la logia masónica y además se construyó un nuevo edificio, que es otra vez hablamos de patrimonio perdido. Carrillo y Ancona presenta un boceto de, porque a él le gustaba dibujar, entonces dibuja el boceto de cómo quería que era el ciprés y más o menos nos da una idea de cómo es el ciprés. Todavía tengo pendiente reconstruir cómo fue el retablo, porque en eso estoy trabajando, nada más de que de repente como que el tiempo no me da, pero sí he estado tratando como de ir buscando entender cómo se da ese proceso constructivo. Entonces yo espero que este de Mashcanu pues ya salga antes de que cerremos el año. Creo que va a completar muy bien, nos va a
permitir comprender cómo se elaboraban, cómo estaban organizándose. Y pues ahorita en prensa hay 7 artículos más. Muy bien. Qué Sí, bueno para que no estés de ociosa. sí, no estoy de ociosa. Doctora Berta, y se ¿Sí? avecinan más, creo, con el próximo año, haciendo promoción, se va a publicar el catálogo de precisamente la serie Cuentas de Fábrica, que usted ya pudo más o menos revisar y que precisamente Adavi lo va a publicar el próximo año. Hacemos una Perfecto. descripción de todos los documentos que conforman precisamente esta serie. Y con respecto a lo que habían platicado con los contratos de retablo, no hemos visto aquí, pero yo recuerdo cómo en esa etapa de construcción de la investigación, cuando la doctora Berta encontramos el libro de cuentas de fábrica de Mashcanú, cómo pudimos notar los recibos bueno, así que cobraban desde el carpintero, el albañil, ¿no? Y sí nos muestran una crónica bastante interesante hasta que, por ejemplo, le pagaban hasta con el cacao, le pagaban con el alcohol, ¿no? Y cómo no solamente nos habla de la cuestión monetaria, sino también cómo se va construyendo los retablos, la ornamentación y precisamente eh, la reconstrucción muchas veces de las iglesias. Sí. Pues bueno, Consuelo, tú decías que algo tenemos que hacer para que esto se conozca en Mérida. Precisamente esta fue la idea de esta presentación, que debido pues a la pandemia y a todo esto no pudimos hacerla en Mérida, desde Mérida. Claro. Pero ahora que oigo a Berta de que pues tiene otros muchos artículos, yo creo que esta trilogía hay que esperar que salga y entonces sí hacemos una presentación en toda forma en Mérida. Perfecto, sería muy lindo. Sí, tendríamos que trabajar y conjuntar Y me ya sea en la invitan, me universidad. invitan. Claro que sí. Entonces, Con calma. el problema, bueno, siempre es el mismo, ¿no? Los fondos. No, yo voy. Entonces, no, sí, en ese sentido, pues tenemos que verlo. Pero sí es muy necesario que esto se conozca en Mérida y los Exacto, sepan de su Lo que catedral, de tiene, su claro. iglesia, lo que tenemos. Y por Claro. otro lado, la riqueza que tiene el archivo del obispado, del arzobispado, porque pues prácticamente ha sido un archivo saqueado y muchas cosas están en las universidades norteamericanas, Pues sí, para variar. pero todavía queda muchísimo que no ha sido revisado y precisamente pues porque el archivo no tenía una estructura para dar consulta. Entonces ahí van o llegaban aquellos investigadores que por su recomendación los dejaban entrar, pero así muy limitadamente, por horas, por días y ya. Y ahora, bueno, pues es lo que nos da muchísimo gusto de que ahora para poder consultarlo, a la gente tiene que hacer citas porque no hay lugar a Muy veces bien. para tener a los investigadores. Muy bien. Y entonces, este es el tipo de trabajo serio, el trabajo documentado que pues sale precisamente de la información que se resguarda en los archivos y que eso hay que sacarlo, porque Yucatán, pues obviamente para la época novohispana, pues no tiene archivos, es decir, el único archivo realmente consultable ahorita es el del arzobispado y que empieza a tener pues un auge en cuestión de consulta para la investigación histórica, ¿no? Entonces creo que sí valdría la pena, pues un poco con las autoridades eclesiásticas y con alguna institución, ya sea el CIESAS, ya sea la universidad, ya sea X institución, que pudiéramos hacer, ya habiendo salido los tres, preparar esa presentación que realmente resulta muy, muy interesante porque pues logras con las tres realmente introducirnos en un mundo muy ajeno, ¿no? Porque una cosa es la cuestión y el desarrollo histórico político, que ya entrar a la historia del arte de propio Yucatán, que uno piensa que no hay nada, que realmente ¿Cómo no?
hay mucho, Riquísimo, riquísimo. muchísimo, pero, pues bueno, lo mismo que, por ejemplo, en tu tesis doctoral, que recorriste todas las cosas de la sierra, ¿no? Y que vas encontrando similitudes y empiezas a buscar qué talleres pudieron haberse creado para poder hacer esto. Sí, realmente el indígena yucateco es muy hábil para las artes. Yo me acuerdo de una arqueóloga que me dijo, con los trabajadores para la restauración o reconstrucción de pirámides, hay que estar sobre ellos, porque si no estás, ya te armaron la pirámide cuando tú llegas, ya está hecho todo el trabajo, ¿no? Es decir, hay mucha alma, Creatividad, dijéramos, claro, claro, de ese pasado, ¿no? Que claro. lo han, dijéramos, mantenido. En otros estudios se ve la resistencia maya y esa es la resistencia maya, ¿no? El perpetrar ese gusto, ese conocimiento matemático, geométrico, arquitectónico para la construcción de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, prometo, prometo que cuando esto salga, organizar algo mucho mayor que de lo que ahorita estamos logrando, pero este es el principio, ¿eh? Nos Muy estamos bien, muy dando bien. probaditas de lo que Perfecto. Berta ha logrado y que verdaderamente, pues sí, nos felicitamos de haberte encontrado en el camino. Así es. Exacto, ¿no? En el Así caso mío es. fue la Virgen de Izamal la que nos En el mío puso en también, en el contacto, mío ¿no? también. Entonces, bueno, pues muchas felicidades, Berta, muchas felicidades y bueno, pues esperamos que esto sea verdaderamente abrir una ventana a la historia del arte en Yucatán, ¿no? Así es, así es. Bueno, Muchas gracias a los cuatro por esta oportunidad de hablar de mi trabajo. Realmente para mí es un halago y un placer y un orgullo poder compartir esta tertulia con ustedes. Llevamos un camino recorrido con la doctora Estela y la doctora Consuelo alrededor de la Virgen de Izamal, fue la que nos unió. De hecho, fue siempre lo diré, la que me llevó a Yucatán, un poco lejos de mi tierra de Chiapas y de acá donde vivo, de la Ciudad de México, pero conforme ha pasado el tiempo he aprendido a amar a Yucatán y he encontrado gente muy valiosa como Carlos, como el licenciado Carlos, que ha sido mi mano derecha e izquierda, yo no lo voy a negar nunca. Yo le agradezco porque creo que compartimos mucho el entusiasmo. Encontré cuando llegué al archivo no solamente a una persona que estaba a cargo, entusiasta de su trabajo, sino a un amigo y a una persona siempre, siempre, sea quien sea, dispuesto a ayudar, porque siempre está dispuesto a apoyar y compartir sus conocimientos, tales como ustedes, como mis maestras, lo han hecho a lo largo del tiempo y les agradezco mucho porque todas esas observaciones, todos esos comentarios han constituido mi pequeña, gran caja de tesoros que siempre voy a llevar conmigo y que me han permitido irme formando con el paso del tiempo. Ha sido un trabajo de paciencia, pero he aprendido que las cosas llevan tiempo para poderse consolidar y que se trata de proponer, se trata de buscar aportar algo desde nuestras trincheras, como ustedes, cada uno de ustedes lo han hecho a lo largo de este tiempo y pues tratar de, aunque sea, seguir algunos de los pasos, de los miles de pasos que ustedes han dado. Entonces yo les agradezco mucho este espacio y claro que sí, estoy más que dispuesta a que cuando la trilogía esté completa, la podamos presentar. De hecho, yo ya ansío que salga la de Mashkanu, tan pronto la tenga, se las haré llegar para que me den su punto de vista y pues la de Tecoc sería hasta el próximo año, pero también se las haré llegar. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir más que mil agradecimientos a todos? Muchas felicidades, doctora, y aquí le esperamos para seguir investigando. muy bien. Pues por mí, Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación y ciertamente siempre es un placer trabajar con mi gran amiga Estela, mi gran alumna y amiga Berta
Mucho gusto, Fabiola. Y Carlos, por fin te conozco. Porque Mucho gusto, doctora. nombre con Berta, bueno, pues claro que te conocía. Y pues nada, lo único que hay es agradecer y entusiasmar a Berta a que siempre siga adelante. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, pues, Fabi. no, Gracias. gracias a Fabiola. todos Muchísimas ustedes. gracias. Gracias a todos ustedes y bueno, a todos los que nos han visto, como han quedado ya, esto sigue pendiente, perdón, como ha quedado ya, esto sigue pendiente y bueno, nos vemos en la próxima tertulia. Muchas gracias a todos. Gracias. Luego, Gracias. muchas gracias.